Bueno, como les comentaba, ¿verdad? Hice el trabajo aquí en el Museo de Historia Natural de París. Es un museo que está administrado por la universidad pública, ¿verdad? Que es la Sorbona. Y bueno, aquí hay algunos de los instituciones que apoyaron, ¿verdad? Y bueno, mis asesores fueron Jérôme Seur y Thierry Aubin. Ya les comenté un poco de Jérôme y Thierry. Bueno, él también es especialista en bioacústica, pero él se especializa en aves acuáticas del Polo Sur. Esa es su especialidad. Y bueno, la comunicación de los pingüinos. Y bueno, ya les voy a platicar de esto. Entonces, este es el área del museo. Aquí podemos ver en la foto, es como el edificio más famoso, ¿verdad? Es una parte de la Galería de la Evolución, se llama, y esta es una vista de la Galería de Anatomía. Y bueno, así es un complejo de edificios con una especialidad cada uno, ¿verdad? Pero bueno, se encuentra en el área de París. Y bueno, em, la primera idea que yo tenía, ¿verdad? Era investigar un sistema de monitoreo utilizando grabaciones, ¿verdad? Nada, pues que no se había hecho, pero con esta especie todavía no, con el quetzal. Y bueno, esto interesó bastante a Jerome, más que todo, pero pensamos que primero había que describir el repertorio vocal para poder después partir de algo, ¿verdad? Y en eso surgió también esta pregunta, ¿verdad? Sobre las subespecies del quetzal. El quetzal tiene dos subespecies, una distribuida en el norte de Centroamérica y Chiapas, ¿verdad? Y otra distribuida en Costa Rica y Panamá, básicamente. Y bueno, entonces también hicimos un análisis de eso y después, ya con el sistema de monitoreo que realizamos después, pudimos también estudiar un poco la comunidad de aves donde habita el quetzal. Sería esta última pregunta. Y bueno, ahorita me voy a enfocar más que todo en el repertorio del quetzal. Em, bueno, acá abajo pueden ver, esta es la tesis, la pueden buscar y se puede descargar sin ningún problema. Bueno, entonces el área de estudio era Guatemala y trabajamos básicamente en dos lugares, que es el volcán Atitlán en el sur del lago Atitlán, ¿verdad? Y en la parte sur trabajamos, y en San Marcos, que es el cuadrito de arriba, acá. Y estas son fotografías de las reservas, son dos reservas. En San Marcos se llama Refugio del Quetzal. Es famosa porque es un área relativamente pequeña, pero es sencillo de ver al quetzal. Por esta razón, muchas personas van a este lugar solamente para poder verlo. Y bueno, está la reserva de los Andes en el volcán Atitlán, en la fotografía del lado derecho. Y aquí en esta foto se mira un nido de quetzal en medio, se mira un pequeño agujerito en medio en ese tronco, ¿verdad? Ese era un nido de quetzal. Para la descripción utilizamos grabación directa, ¿verdad? Con equipo como que el que se mira aquí en la diapositiva. Y bueno, básicamente, bueno, trabajamos en esas dos áreas y hicimos, bueno, la mayoría de observaciones en San Marcos y grabamos con este equipo y encontramos que hay cuatro vocalizaciones básicas. Y claro que podrían haber más, ¿verdad? Pero en el tiempo que estuvimos y todo, solo vimos estas cuatro. Incluso la cuarta, la de contacto, que se las voy a mostrar ahorita, no había ninguna grabación todavía disponible en ninguna librería que buscamos. Bueno, y la vocalización más abundante que vimos fue la territorial
Y bueno, como su nombre lo indica, ¿verdad? Ellos lo usan para avisar que esta es su área, para avisar a los demás, ¿verdad? Le voy a dar play. Está básicamente compuesta de 2 notas, una un poquito más, una frecuencia más alta que la otra y repetitiva, ¿verdad? Después vimos un llamado de alarma, que es este del lado izquierdo abajo. Y bueno, como el nombre lo indica, ¿verdad? Cuando ellos se asustan o cuando miran un predador cerca o al hombre, ¿verdad? Este es un llamado que si ustedes buscan, hay bastante información o bastantes grabaciones, diría yo, porque precisamente es el tipo de vocalización que hacen cuando nos miran a nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Ellos se asustan y emiten este tipo de vocalización que en realidad es como un grito, ¿verdad? Como están avisando. En internet hay algunas grabaciones disponibles, si buscan YouTube y así, y hay algunas incluso de unos criaderos que hay en México y yo no he visto territorial en estos videos que les digo de los criaderos, sino que hacen más que todo el llamado de alarma y es lógico, ¿verdad? También vimos un llamado de apareamiento, es este lado derecho arriba. Bueno, le voy a dar play al de alarma, sería este. Y luego también observamos que hacen un llamado de apareamiento. Es este acá derecho, del lado derecho arriba. Y es una vocalización un poco más baja en frecuencia y es muy suave su amplitud. Su volumen es bastante bajo y nosotros pensamos que es para evitar que ser descubiertos, ¿verdad? Y también es muy difícil de ver, de saber, viene de tal dirección, es muy difícil saberlo y bueno, por las características de la vocalización, ¿verdad? Y le voy a dar play. Aquí lo amplificamos un poquito porque en realidad es muy bajo. Ok, y luego así, ya perdí el puntero. También vimos que hacen un llamado de contacto, que es este que les digo, está aquí en el lado derecho, la esquina de abajo, y es un llamado muy suave y también la frecuencia, bueno, más baja que el de territorial y el de alarma. Y vimos cuando habían varios individuos en un mismo árbol que está lleno de frutas, ¿verdad? Entonces ellos suponemos que quieren marcar su territorio, pero en un área pequeña, ¿verdad? Y estar como en contacto con los demás, ¿verdad? Aquí estoy yo en esta rama y pues respeta aquí, pero es muy suave. También creemos que es para evitar ser sorprendidos por un predador o por otros quetzales, ¿verdad? Porque al final se están alimentando. Y bueno, también platicábamos con Esaú sobre este fenómeno. Platicamos hace un momento sobre un fenómeno que pasa cuando uno aplaude enfrente de algunos templos mayas y según los arqueólogos es el llamado del quetzal lo que uno escucha cuando hay un eco. Y bueno, yo he hecho algunas comparaciones y se parece bastante al llamado de alarma, ¿verdad? Pero es algo que es interesante y podría ser más estudiado, ¿verdad? Bueno, este es el hábitat del quetzal, ¿verdad? Es el bosque nuboso y podemos ver aquí en el mapa del lado derecho la distribución del bosque nuboso, ¿verdad? Pero el quetzal, como les mencioné, solo está de Chiapas hasta Panamá
y está distribuido solo en las áreas donde está este bosque, que es muy especial. Es húmedo, y es más o menos frío, ¿verdad? Entonces, es más que todo en las montañas que se da este tipo de bosque. Estas son las áreas donde les mencioné que se distribuyen las dos subespecies de quetzal. Está Pharomacus mosino mosino en la parte roja, y Pharomacus mosino costarricensis aquí en la parte verde. Como pueden ver, ¿verdad? Nicaragua tiene una parte bastante baja, con baja altitud, entonces ahí no se da este tipo de bosque y en esa área pues no está el quetzal. Y entonces, hace algunos años que ya se ha sugerido, ¿verdad? Que pueden ser dos especies distintas. ¿Y por qué? Porque han encontrado diferencias genéticas y diferencias morfométricas. Em, y bueno, aparte de las diferencias genéticas, podemos ver que el quetzal, ¿verdad? Según estos estudios que pongo acá de Solórzano, Eisenman y Schultz, em, la subespecie del norte es un poco más grande, es más brillante, las plumas son más brillantes, es más pesado y las plumas cobertoras de la cola son más largas y anchas. Em, y entonces nosotros nos preguntamos si las vocalizaciones eran diferentes también. Esto fue como el análisis más amplio, ¿verdad? Antes de entrar ya a la descripción eh, bueno, de las vocalizaciones. Esto fue algo bien importante que realizamos y nos basamos en grabaciones obtenidas en Guatemala por nosotros, ¿verdad? Con equipo directo y también en grabaciones de otros autores. Y bueno, nosotros solamente incluimos formato WAV y bueno, hay algunos investigadores que difieren, pero nosotros preferimos solamente usar este formato no comprimido, ¿verdad? Y fue un reto bien grande encontrar vocalizaciones grabadas solo en WAV. Entonces, bueno, buscamos en Senocanto, más que todo para la subespecie de Costa Rica y para las otras especies que pueden ver acá en el mapa, ¿verdad? Em, y bueno, nos pusimos en contacto con los autores, porque en Senocanto hay varias, pero entonces las solicitamos si tenían WAV y bueno, las que logramos encontrar están acá, el número de individuos. Para Mosino Mosino y Mosino costarricensis encontramos un número que consideramos adecuado, ¿verdad? Pero para los otros no tanto, pero bueno, es bastante difícil. Y estas son las vocalizaciones territoriales de las subespecies de quetzal aquí arriba, ¿verdad? Y luego las otras especies de quetzal que incluimos. Y se pueden ver algunas diferencias a simple vista entre las dos subespecies, ¿verdad? Acá. Y bueno, con las otras especies sí se aprecia una diferencia mayor. Y bueno, el llamado territorial es el más abundante, que nosotros teníamos más material y indica información sobre la especie, sobre el individuo también, ¿verdad? Porque ellos quieren expresar que ahí están, ¿verdad? Entonces el llamado territorial tiene un individualismo, ¿verdad? Más fácil de observar, de escuchar, y es simple, ¿verdad? Estereotipada y eso facilita también las mediciones. Aquí podemos ver todas las variables que tomamos en cuenta, las mediciones de las vocalizaciones y realizamos un análisis de Random Forest, que es un método de clasificación, ¿verdad? Y bueno, si quieren saber más detalles de esto, pueden consultar la tesis. Pero bueno, es un análisis bastante poderoso. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, que el 81% casi de Pharomacus mosino mosino, la especie del norte, fue correctamente identificado, ¿verdad?
Y luego el 87% de la especie del sur, la subespecie del sur, perdón. Y bueno, hubo 100% con algunas especies de clasificación correcta. En este caso fue 75%. Y aquí están las variables que tomamos en cuenta, todas las mediciones que les mostré. Hasta arriba podemos ver las más importantes para diferenciar, ¿verdad? La frecuencia característica, las frecuencias medias de las notas 2 y 1 del llamado territorial. Básicamente encontramos que la subespecie del norte tiene una vocalización más aguda que la subespecie del sur. Y esto es un poco, bueno, es bastante interesante porque la subespecie del norte es más grande y sin embargo vocaliza más agudo. Entonces puede responder a algún tipo de adaptación porque como ustedes sabrán, ¿verdad? Los animales grandes tienden a vocalizar más grave, ¿verdad? Hicimos un análisis de PCA con las variables más importantes y aquí pueden ver los dos grupos que se forman de las subespecies. Y también hicimos después un LDA con tomando en cuenta también todas las otras especies, ¿verdad? Y se mira un agrupamiento. em, También algo bien interesante que encontramos es que las subespecies, las dos subespecies se separan si ponemos en el eje, aquí pusimos en el eje X la latitud, ¿verdad? Latitud norte está al lado derecho, latitud sur al lado izquierdo. Y no encontramos una variación clinal, o sea, una variación gradual. No se mira aquí una diagonal de puntos, sino que se miran dos grupos completamente separados. Hay un salto ahí. Entonces eso es bien importante y demuestra que sí hay una diferencia entre las vocalizaciones que apoya las otras observaciones que habían hecho otros colegas, ¿verdad? Otros investigadores sobre las diferencias genéticas y morfométricas. Y bueno, para ya decidir, bueno, estas son dos especies diferentes, hay que tomar en cuenta muchas cuestiones. Una de las metodologías que se usa es una que se llama la de Tobías, ¿verdad? Tobías, el autor. Y, y esto que yo sepa es lo que más se acepta ahora, ¿verdad? No tomar solamente como es diferente genéticamente, son diferentes especies o diferentes morfológicamente o las vocalizaciones, sino que hay que analizar todos los demás variables, ¿verdad? Pero, sin embargo, sí podemos decir que son dos poblaciones que hay que proteger, ¿verdad? ¿Qué implica esto? Que las dos ya no hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Esa es la recomendación que haríamos nosotros, que es una población entera, sino que la población se divide en dos, ¿verdad? Prácticamente. Entonces sí creemos que esto debería tener implicaciones en las políticas de conservación, ¿verdad? Tal vez incrementar el nivel en la lista roja de UICN. Y bueno, entonces, después que describimos las vocalizaciones, nos interesaba ver si se puede monitorear al quetzal por un método automático, ¿verdad? Un método acústico. Y bueno, esto es bien importante, ¿verdad? Porque el quetzal es difícil de observar, ¿verdad? Está muy amenazado por la pérdida más que todo de hábitat. Y bueno, la población, si ustedes buscan, por ejemplo, en UICN, ¿verdad? En la página, es muy vago el número que se cree que hay entre 20,000 y 50,000 individuos. Pero bueno, esto también responde a que no hay un método tan factible. Y bueno, ahí pueden ver un macho y una hembra en esa foto. Y bueno, entonces, para probar este método, ¿verdad? Usamos grabación pasiva, grabadoras automáticas. Grabamos durante 15 días
en el periodo de anidamiento, de cortejo y anidamiento del quetzal, en 2 años sucesivos. Grabamos durante la mañana, ¿verdad? Que es cuando él está más activo. Y este método, ¿verdad? Usamos un método que se llama de correlación cruzada. Y es sencilla la forma. En realidad, lo que hace es una correlación. En este caso, usamos el coeficiente de correlación de Pearson. Lo primero que hay que hacer es hacer un modelo, ¿verdad? Que es esto que tenemos aquí al lado derecho. Y los cuadritos, ¿verdad? Los píxeles que ahí miran representan la amplitud, ¿verdad? El volumen que hay, la energía que hay en esos píxeles. Entonces, eso al final es una matriz de números, de amplitud. Entonces, después, este método de la correlación de Pearson en realidad es un método que se usa para cualquier matriz. Usamos un paquete para R que se llama Monitor y, y bueno, aquí pueden ver qué pasó, ¿verdad? Aquí generamos 4 modelos diferentes. Los pueden ver aquí a la izquierda. Entonces, en esta gráfica de abajo tienen el coeficiente en el eje Y, ¿verdad? Aquí escogimos el punto 4 como coeficiente, como umbral, para que el sistema defina como una vocalización, como una identificación positiva, ¿verdad? Y aquí tenemos, por ejemplo, en estos 3 cuadritos de primero fue el modelo 2, ¿verdad? Llamado territorial 2, que activó, ¿verdad? La identificación y algunas veces eran dos modelos, 3 modelos, ¿verdad? Y bueno, al final eso nos genera un listado de tiempos de identificación. Y bueno, para saber si el sistema estaba funcionando bien, hicimos una prueba, una comparación con una identificación manual, ¿verdad? También agarramos muchas grabaciones y empezamos a escucharlas a mano, ¿verdad? Entonces después los comparamos. Esto es necesario para saber las tasas de falsos positivos, verdaderos positivos. Por ejemplo, acá miran que en la parte de abajo, que son las identificaciones automáticas, hay una detección, pero en la identificación manual no. Esto es solo un ejemplo, ¿verdad? Si no hay en la manual, entonces este se considera un falso positivo. En este caso, ¿verdad? Que hay una identificación manual, pero no hay una identificación automática, es un falso negativo. Aquí hay un verdadero positivo porque hay en las dos, la manual y la automática, y un verdadero negativo porque no hay en ninguna de las dos. Claro que ahí hay que definir también ventanas de tiempo y varias cosas. Todo eso más en detalle está en la tesis también. Y generamos ese tipo de gráficas. Es necesario para determinar el umbral que yo les hablaba. Porque decidimos ponerlo a punto 4? Porque tenemos una alta especificidad, ¿verdad? O sea que la tasa de verdaderos negativos es alta, o sea, es bastante específico el sistema. La sensibilidad no nos interesaba tanto, sino que nos interesaba estar seguros de que la identificación era positiva, ¿verdad? Perdón. Y también esta gráfica que tiene aquí al lado derecho se llama ROC y se usa en cualquier sistema así de identificación automática de imágenes o de sonidos, de cualquier cosa. Y un área bajo la curva de 1 sería un sistema perfecto, ¿verdad? Pero nunca es así, ¿verdad? Pero un sistema de 0.86 con un área bajo la curva de 0.86 se considera bastante eficiente. Y también empezamos a identificar cuáles eran las especies o sonidos, ¿verdad? Fuentes de sonido que nos estaban generando falsos positivos. Y aquí pueden ver, ¿verdad? Comparado con las detecciones de Quetzal, estos son las cantidades para otros sonidos. Y entre ellos también incluso objetos que caían, hojas, ¿verdad?
aviones pasando también generaron falsos positivos en este caso, ¿verdad? Otra cosa que nos interesó ver era la distancia a la que llega en el bosque nuboso las vocalizaciones del quetzal. En este caso, Thierry fue el experto, ¿verdad? Que nos explicó, que nos guió con este experimento. Pusimos una aquí en medio en el punto rojo de la cruz, ¿verdad? Pueden ver, ahí representa una bocina, ¿verdad? Y hicimos em, reproducir, ¿verdad? Los llamados, todos los cuatro tipos de llamados en el bosque nuboso hacia los cuatro, bueno, hacia un lado y después lo grabamos hacia cuatro distintos puntos. Y después comparamos, ¿verdad? La grabación hecha a 1 metro con los demás puntos, las demás distancias. Y obtuvimos estas gráficas que lo más importante acá es que nos dijeron que hay llamados de largo alcance, ¿verdad? El territorial y alarma se degradan menos con la distancia que el de cortejo y el de contacto. Y esto también corresponde con la literatura. Habían descripciones pero no cuantificadas, ¿verdad? Aquí lo cuantificamos, pero solo viene a afirmar lo que ya habían propuesto otros investigadores. Y pues bueno, después vimos que en los 2 años, ¿verdad? Aquí podemos ver una gráfica de las cantidades de vocalizaciones, de las cantidades de detecciones que obtuvimos en cada año y podemos ver que en el segundo año obtuvimos mucho más detecciones y eso pues puede responder a, bueno, simplemente a la ubicación de los individuos, de los nidos, o también a factores ambientales, ¿verdad? Entonces, teníamos acceso a estos parámetros ambientales y hicimos un modelo mixto. También incluimos al viento, ¿verdad? Aquí pueden ver el volcán, una vista de arriba, desde arriba, y el sitio está aquí en el lado sur. Entonces pudimos determinar si el viento llegaba directo por los lados o atrás del volcán. Entonces eso también lo incluimos. Y bueno, lo más importante que vimos acá fue que hay más actividad en la gráfica del lado izquierdo. Podemos ver que hay más actividad cuando hay una nubosidad más alta, ¿verdad? Y bueno, el quetzal es una especie del bosque nuboso y cuando está nublado, no lloviendo, ¿verdad? Pero nublado está más activo vocalmente, está ahí vocalizando más, ¿verdad? Y también con la dirección del viento, vimos que si el viento provenía de frente, habían menos vocalizaciones que si provenía de atrás, y eso fue bien claro. Aquí el cero, ¿verdad? El 0 grados representa que el viento viene de adelante. Y supusimos que aquí cuando es cero, ¿verdad? Cuando viene adelante, hay más vocalizaciones, pero son detecciones, también muchas detecciones falsas por el viento, ¿verdad? Y bueno, es una de las características, ¿verdad? De este tipo de detección. Y bueno, y después ya a 45 grados, ¿verdad? Empieza a venir el viento ya por los lados. Y cuando el viento está atrás, tenemos muchas más vocalizaciones. Y bueno, después también utilizamos las mismas grabaciones, ¿verdad? Y el mismo sistema de detección para hacer un análisis de la comunidad acústica de las aves. Em, Aquí tomamos en cuenta todas las aves que encontramos en el mismo rango de frecuencias de las vocalizaciones del quetzal, en los mismos sitios en el volcán Atitlán. Estas son las especies que tomamos en cuenta. Y bueno, aquí les voy a mostrar un ejemplo de, del paisaje sonoro ahí en el área.
Ok. Bueno, entonces acá también dijimos, bueno, ¿cómo vamos a cuantificar la competencia, verdad? Entre competencia acústica entre las especies. Entonces hicimos un método que básicamente era así, marcar, ¿verdad? Encuadrar las vocalizaciones. Aquí en rojo miramos las del quetzal. Aquí esta es Penelopina nigra en amarillo, ¿verdad? Y aquí tenemos otra, este caso Miadestes occidentalis, que aparece ahí en azul. Y entonces utilizamos un método de cuantificar el porcentaje de traslape. Entonces vimos que había un traslape potencial de las especies, em, que eso depende de la frecuencia a la que ellas vocalizan, ¿verdad? Y también había un traslape que en realidad se ve y no coincidía, ¿verdad? No coinciden esos números. Entonces, esto responde a factores ecológicos, ¿verdad? A factores de comportamiento. Y bueno, hicimos un PCA, pusimos varias, varias características de las especies acá que tomamos en cuenta y vimos, ¿verdad? Esto no voy a hablar tanto, pero se observaron grupos y prácticamente aquí al lado izquierdo miran las especies que tienen bastante traslape con el quetzal. em, y podemos ver que, bueno, las especies emparentadas compiten aquí en rojo, ¿verdad? Tienen vocalizaciones parecidas, ¿verdad? Y también compiten por alimento, por lugares de anidamiento similares, ¿verdad? Y bueno, vimos varias cosas interesantes. Por ejemplo, acá Micrastur ruficolis, la especie morada que se mira aquí arriba a la derecha, es un predador y ahí era el contrario. Cuando vocaliza el predador, el quetzal no vocaliza y así. Esta especie de arriba en medio es una tucaneta, ¿verdad? Tucaneta verde. Es un predador pero también compite por sitios de anidamiento similares y bueno, ese también fue un caso particular y también está mencionado en literatura anterior que es un predador de pichones de huevos del quetzal y bueno, em, la especie que más, ¿verdad? Que más competencia vocal vimos fue Trovo mexicanos. Y bueno, esto tiene varias aplicaciones, esta metodología también. Aquí pueden ver la publicación de este tema en específico. Y bueno, después de la tesis, ¿verdad? Estamos ya utilizando esta metodología en un monitoreo acústico en la Sierra de las Minas. Es el bosque nuboso más grande de Guatemala, donde está la población más grande de Quetzal. Y también ahorita estamos iniciando un monitoreo en la cadena volcánica, ¿verdad? Aquí pueden ver Volcán Atitlán, que fue donde trabajamos, y bueno, y en el área de San Marcos también. Y esta es parte de la cadena volcánica de Guatemala. Como les mencioné, el bosque nuboso se distribuye en las partes altas, ¿verdad? Con bastante humedad, y entonces en los volcanes, en muchos volcanes hay este tipo de bosque. Bueno, solo termino agradeciendo, ¿verdad? Hay muchas personas que colaboraron para esta investigación, ¿verdad? Entre ellos, bueno, mis directores, evaluadores, también las personas que nos compartieron los sonidos del Quetzal, muchos investigadores y personas que han subido sonidos a la librería Macaulay y también a la Cenocanto también. Y bueno, Biblioteca de Sonidos de Costa Rica, de Aves de Costa Rica. Y bueno, más que todo eso. Y muchas gracias.